Bienvenido a Historias de Marple, donde cada susurro esconde un secreto. Esta noche, los vientos marinos se tornan mortales en el balcón del faro de invierno, y la señorita Marple intuye que la culpa puede brillar con más intensidad que el propio faro. ¿Estás escuchando en el silencio de la noche o esperando el amanecer? Ahora, sírvete algo caliente y que comience el misterio. La brisa del canal soplaba suave aquella mañana, con un ligero olor a algas y humo de carbón, y las casitas del camino de St. Mary Mead brillaban con una luz acuosa que no prometía ni calor ni certeza. La señora Price Ridley había salido temprano, sacudiendo una alfombra sobre su barandilla, mientras la señorita Hartnell cruzaba el prado con una expresión que sugería un propósito moral disfrazado de ejercicio matutino. La paz, podría decirse, contenía la respiración. En el Blue Anchor, el fuego acababa de encenderse y la esposa del vicario, la señora Clement, preparaba el libro de cuentas de la beneficencia de invierno con un lápiz que había visto mejores causas. Observó distraídamente que el nuevo inquilino del faro, un escritor, había enviado otra donación para el fondo de lectura infantil. Generoso, pero algo solitario, murmuró para sí misma. Una leve curiosidad cruzó entre ella y el tabernero, como el tenue silencio que precede a una confesión. Al mediodía, el murmullo del pueblo se reducía al constante hervor de las teteras, los chismes y el ocasional chirrido de la bicicleta del cartero. Sin embargo, bajo esa atmósfera subyace una diferencia demasiado sutil para describirla. Quizás comenzó con el débil tañido desde los acantilados de una campaña destinada a la niebla, aunque el mar estaba despejado. O tal vez con el rumor de que la sobrina de la señora Bartlett había sido vista anoche en el balcón del faro, mucho después de que bajara la marea. En St. Mary Mead, tales hechos rara vez pasaban desapercibidos. Miss Marple, sentada junto a la ventana con su labor de punto, se fijaba más en la dirección de las miradas que en las palabras. Sus rosas estaban despojadas de sus pétalos para el invierno, y las ramas desnudas parecían, de algún modo, apropiadas. Es curioso, pensó, cómo las perturbaciones siempre comienzan con algo pequeño, un sonido indefinible, un gesto imposible de identificar. Observó al chico de la tienda detenerse en la puerta, mirando hacia el promontorio donde se alzaba el viejo faro. Por la tarde, la conversación giró en torno al mar. El faro, a oscuras durante los últimos 20 años, salvo por una bombilla moderna, había sido restaurado recientemente por un novelista llamado Sr. Calthorpe. Se decía que escribía sobre tragedias costeras e incluso había ofrecido un almuerzo a algunos lugareños la semana anterior. Su ama de llaves, la señora Emerson, lo había descrito como tranquilo, pero con un temperamento explosivo. Tales comentarios se extendieron rápidamente, y para la hora del té, la señora Price Ridley los había convertido en un sermón sobre la moral literaria. A las 4, la campana de la vicaría sonó para el ensayo del coro, aunque la mitad de los miembros estaban en casa recuperándose de resfriados. Miss Marple asintió. Por supuesto, sentada con modestia al final de la fila de contraltos, observando cómo la señora Bartlett susurraba tras su libro de himnos. Algo en la voz urgente pero ensayada de la mujer sugería algo más que un simple chisme. Encontraron algo al pie del acantilado, susurró, con la mirada fija en la puerta. Un trozo de seda enganchado en las rocas, azul, como la bufanda que llevaba su sobrina. Miss Marple no giró la cabeza. Simplemente pasó la página de su himno, notando cómo la mano del vicario temblaba levemente al señalar la siguiente estrofa. Afuera, la luz del día disminuye y las vidrieras de la iglesia palidecen como el hueso. Al terminar el entrenamiento, las mujeres regresaron a casa entre la niebla.
En el prado, las farolas se encendieron como pequeñas curiosidades. Ya se rumoreaba que se había producido una caída, tal vez un accidente o algo más siniestro. Se decía que el agente estaba haciendo averiguaciones cerca de los acantilados, aunque no se había hecho ninguna declaración oficial. En St. Mary Mead, la línea entre la investigación y la intrusión era muy delgada. Miss Marple llegó a su puerta justo cuando la campana de niebla volvió a sonar. El sonido persiste, bajo e incierto, como una pregunta sin respuesta. Se detuvo a mirar hacia el promontorio, donde la silueta negra del faro se recortaba tenuemente contra el mar. Una sola luz parpadeó en su balcón y luego se apagó. Pensó que ya era bastante tarde para que alguien estuviera allí arriba. El parpadeo en el balcón se desvaneció, pero su eco pareció perdurar en la bruma, entretejido en el lento tañido de la campana. Miss Marple permanecía junto a su puerta, su aliento una pequeña nube contra el crepúsculo. Al final del sendero apareció el agente Reeves, con su linterna oscilando como un pensamiento ansioso hecho visible. Se detuvo al verla y se tocó el sombrero con una especie de respeto avergonzado. «Buenas noches, señorita Marple. Qué noche más desagradable, con esta niebla. Será mejor que se quede en casa». Su tono era formal, pero inquieto, como si tuviera noticias que no debía compartir. «Siempre lo hago», agente dijo con suavidad, «salvo que algo requiera lo contrario». Él vaciló, como si su calma fuera una invitación. «Han encontrado, bueno, no está confirmado, claro, pero ha habido una caída. Cerca del sendero del faro, el doctor Haydock ha ido a echar un vistazo». Miss Marple asintió, y el leve entrecerrar de sus ojos delató más reflexión que sorpresa. «Las caídas pueden ser tan engañosas», murmuró. Reeves parpadeó, sin saber si aquello era asentimiento o advertencia, y se dirigió pesadamente hacia la vicaría con su linterna balanceándose. Dentro de su cabaña, el reloj marcaba el tiempo con la paciencia seca y reservada de alguien que ha visto mucho. Miss Marple encendió su lámpara y observó cómo la llama se apagaba. Una caída, una luz extinguida y seda enganchada en la piedra. Pensó en la bufanda que la sobrina de la señora Bartlett había llevado en la fiesta, aquella tan admirada por su color azul, como la promesa de la primavera en pleno invierno. Las apariencias, reflexionó, podían ser tan engañosas como la propia caridad. Al amanecer, el pueblo bullía de conversaciones. El mostrador de la tienda de ultramarinos servía a la vez de mercado y tribunal. La señora Price Ridley anunció que se trataba de un asunto muy desafortunado, lo que todos entendieron como una forma encubierta de decir que alguien debía ser culpado. La señorita Hartnell habló de los peligros de las casas solitarias y los hombres de letras. La señora Bartlett, pálida y temblorosa, se había encerrado en su casa, lo que, naturalmente, intensificó las especulaciones. En la vicaría, la señora Clement intentó imponer una visión compasiva y cristiana en una conversación que se perfilaba como algo distinto. «Hasta que no sepamos los hechos, queridas», comenzó. Pero la señorita Hartnell la interrumpió con una certeza moral que ningún agente podía igualar. «Los hechos nunca cambian la verdad, querida», dijo. «Esa pobre muchacha no debería haber estado fuera tan tarde». Mientras tanto, se decía que el novelista Calthorpe descansaba en el faro. Nadie lo había visto desde la noche anterior, aunque se había observado a su ama de llaves fregando los escalones al amanecer, lo que algunos consideraron excesivo para un hombre de luto. Los más benévolos pensaron que se trataba de duelo. Los demás lo encontraron sospechosamente diligente. Esa tarde, Miss Marple caminó hacia el prado, llevando una modesta cesta de lana para la esposa del vicario. La niebla se había disipado, pero persistía una especie de bruma moral,
una espesa maraña de conjeturas y temores. Cuando se encontró con el doctor Haydock, su rostro era adusto, pero no insensible. Una joven, de unos 20 años, dijo en voz baja: «Cuello roto. Lo más probable es que haya sido un accidente». Su pausa fue reveladora. «Hay marcas peculiares en la muñeca, cuerda o algo parecido». La marea casi se la lleva, pobrecita. «¿La encontraron al pie del acantilado?», preguntó la señorita Marple. Su voz no denotaba ni curiosidad ni angustia, solo la pausada cadencia de una mujer que ordenaba los hechos. «Sí. El pescador la vio al amanecer. Reeves dice que su bolso desapareció y que no había señales de forcejeo en el camino». Exhaló, mezclando la niebla con su aliento. «Aún así, algo no cuadra». «Pocas tragedias lo hacen», respondió la señorita Marple. Le dio las gracias y siguió adelante, aunque su mente seguía dando vueltas. Una muchacha en el balcón del faro, un hombre irascible y solitario, un pueblo deseoso de poner orden en el pecado. Al anochecer, los rumores se habían convertido en convicciones. La señora Price Ridley afirmaba haber presenciado una discusión entre el autor y su sobrina hacía una semana sobre modales y risas inapropiadas. La criada del vicario recordaba haber oído gritos que el viento había llevado consigo. Cada recuerdo se volvía más pulido con el paso del tiempo, como suele ocurrir con las memorias cuando pretenden complacer a un público. Miss Marple permaneció sentada en silencio tomando el té con la señora Clement, observando en lugar de juzgar. «Es un asunto triste», suspiró la esposa del vicario, vertiendo más agua en la tetera de la que merecían las hojas. «No puedo imaginar qué hacía allí la muchacha». Miss Marple sonrió levemente. «A veces, querida, la gente va donde no debería, simplemente porque los demás dan por sentado que jamás lo harían». Dejó que esa idea se quedara entre ellas, como el vapor de una taza de té. Afuera, la niebla volvió a espesarse, aunque ahora parecía más una consecuencia que un temporal. La campana de la iglesia repicó 7 veces, un eco de la que sonaba junto al mar. Miss Marple se levantó para marcharse, abrochándose el abrigo con deliberada calma. Su mirada se dirigió hacia los acantilados, donde una gaviota solitaria planeaba contra el cielo que se oscurecía, algo en el ritmo de su vuelo constante, dando vueltas y desvaneciéndose en la niebla. Le resultó extrañamente familiar. Le recordó la forma en que la culpa se movía por un pueblo, sin rumbo fijo, regresando siempre al mismo punto, hasta que finalmente aterriza donde realmente pertenecía. El vuelo fugaz de la gaviota dejó tras de sí una extraña quietud, como si el aire mismo se hubiera convertido en oyente. Miss Marple permaneció un instante más bajo el cielo que se desvanecía antes de emprender el camino a casa. El sendero estaba blando por la humedad, de esa tierra blanda que recuerda cada paso, pero que a la vez no dice nada propio. A lo largo del camino comenzaban a aparecer farolas en las ventanas, pequeñas y contenidas, cuyas llamas desafiaban una vasta incertidumbre. El agente Reeves llegó a su puerta antes de la cena. Parecía a la vez frío y orgulloso, como si el deber se hubiera topado con la incomodidad y ninguno hubiera triunfado. «Aunque usted desee saberlo, la señorita Marple comenzó, cambiando de postura. La fallecida ha sido identificada. La señorita Lucy Bartlett, sobrina de la señora Bartlett, como se sospechaba». La señorita Marple inclinó la cabeza. Su tía debía de estar muy angustiada. Ella sí, y no la única. El señor Calthorpe vino a la estación esta tarde, muy agitado. Dijo que esperaba a la señorita Bartlett en el faro para cenar anoche, pero que nunca llegó. Afirmó que creía que se había perdido en la niebla. Algo extraño, teniendo en cuenta que ya había estado allí antes. «La niebla puede ocultar más que el camino», murmuró Miss Marple. Sus ojos eran amables pero atentos, como los de quien lee un patrón familiar en un hilo nuevo.
¿Parecía sincero? Reeves frunció el ceño, sin saber qué aspecto tendría la sinceridad bajo la luz de gas. Estaba pálido. Asustado, diría yo. El doctor Haydock insiste, por ahora, en que fue un accidente. Aún así, se habla de quemaduras por fricción con la cuerda, algo que no encaja del todo con una simple caída. Miss Marple le ofreció té, que él rechazó con una gratitud demasiado apresurada para ser convincente. Cuando se marchó, ella se sentó junto a la chimenea y contempló el danzar del pequeño fuego sobre el guardafuegos de latón. Las llamas, como los rumores, podrían encenderse con el más mínimo roce y pronto arderían sin control. Al amanecer, la investigación había adquirido un tono más de procedimiento que de progreso. El inspector Craig de Much Benham llegó, enérgico y cosmopolita, de esos que creen que la naturaleza humana está mejor clasificada y archivada. Examinó el sendero del faro con Reeves a su lado, y los aldeanos, fingiendo no mirar, hicieron precisamente eso. Miss Marple siguió caminando más tarde por el mismo sendero, a paso lento. Los acantilados relucían con la sal, y el mar, inquieto pero tranquilo, se movía con pausadas y pacientes respiraciones. Cerca de la barandilla que bordeaba el sendero del balcón, notó una curiosa ausencia de huellas cerca del borde, aunque más atrás la tierra estaba cubierta de pisotones. Una alteración demasiado cuidadosa, tal vez, para ser natural. Se inclinó y tocó una piedra, lisa y ligeramente húmeda, como si la hubieran manipulado recientemente. Entonces, a sus espaldas, oyó una voz pausada y cansada. ¿Le resulta reconfortante la vista, señorita Marple? ¿O acusadora? Era el señor Calthorpe. Parecía mayor que hace una semana. Cuando había hablado en el bazar, su elegancia se había desvanecido y su tono era una actuación que ya no creía en sí misma. «Me parece informativo», dijo con suavidad. «Ya sabes, hay muy pocas opiniones sinceras. Presentan lo que queremos ver, no lo que realmente hay». Soltó una risita corta que se tornó amarga. «Ah, la percepción. Toda mi profesión depende de ella. Aunque supongo que ni siquiera los novelistas pueden escapar de la verdad con sus palabras». Se quedaron un instante a merced del viento. El faro se alzaba imponente sobre ellos. Su torre recién pintada brillaba como el hueso. «Admiraba su trabajo», dijo Miss Marple con dulzura. «Me refiero a la sobrina. Recuerdo su entusiasmo en la fiesta. Citó algo sobre el destino, bastante fatalista para una mujer tan joven». El semblante de Calthorpe se ensombreció. Era impulsiva, tonterías románticas, todo. Intenté advertirle que la amistad se malinterpreta con facilidad, sobre todo en pueblos donde se valora más la virtud que la comprensión. Había dolor en su voz, pero no tristeza. Ella lo guardó en silencio, como una de sus agujas de tejer descansando entre puntadas. Más tarde ese día, durante el té en Minocietis, la vicaría, la conversación volvió a girar en torno a los motivos. La señorita Hartnell propuso la seducción, la señora Price Ridley, el robo y la señora Clement, escandalizada por ambas, ofreció una oración. Miss Marple escuchó en silencio, observando quién hablaba con indignación y quién con deleite. Era curioso cómo el tono moral de una sala revelaba su conciencia colectiva, demasiado aguda, y cabía sospechar de proyección. Cuando las mujeres se dispersaron, el vicario se quedó un rato incómodo. «¿No cree que fue deliberado, señorita Marple?», preguntó en voz baja. «Seguramente no un asesinato». Miró hacia la ventana de la iglesia, donde el crepúsculo se cernía como un aliento contenido. «Uno rara vez piensa así al principio, señor Clement. El mal suele disfrazarse de desgracia hasta que el ajuste resulta demasiado perfecto». Esa noche, Reeves volvió a pasar, esta vez con una libreta empapada. «La encontré medio enterrada cerca del sendero», dijo. «Pertenece a la víctima».
Solo una página, sin lavar. Dice, la verdad es más fría que el mar. Saquen sus propias conclusiones. Miss Marple repasó la frase en su mente, prestando más atención al ritmo que al significado. La verdad, fría como el mar, era algo que ya sabía mucho antes de este invierno. Le dio las gracias, pero su mirada volvió a la farola de afuera, donde las polillas presionaban sus alas contra el cristal, confundiendo la luz con la seguridad. Más allá de los acantilados, la campana de niebla volvió a sonar lenta, deliberada, insistente. Y en su eco hueco, la señorita Marple creyó oír algo completamente distinto, no una advertencia, sino un recuerdo, como si el pasado fuera invocado para hablar. El tañido de la campana se desvaneció en silencio, haciendo que la noche se volviera más opresiva por su ausencia. Miss Marple permaneció inmóvil, con las palabras del cuaderno de Lucy Bartlett, resonando con la misma cadencia, la verdad es más fría que el mar. Afuera, la lámpara parpadeó un instante y se enderezó. Y ella se preguntó en silencio, sin vanidad, cuántas veces la gente confunde la simple luz con la virtud. Por la mañana, el inspector Cray había decidido que la investigación requería una dirección clara, una frase que solía preceder a una teoría conveniente. Llegó a la vicaría poco después del desayuno, con las botas limpias y el tono ya endurecido por la autoridad que le daba la distancia. Reeves le siguió, cumplidor pero preocupado, cargando una carpeta que parecía demasiado pesada para su contenido. La señora Bartlett confirmó, según anunció Cray, que su sobrina mantenía una relación con el señor Calthorpe de manera poco decorosa. Tenemos testimonios que la sitúan cerca del faro varias veces después del anochecer. Me inclino a pensar que comenzó como un enamoramiento pasajero y terminó en tragedia. Quizás una pelea, quizás un rechazo. La señora Clement juntó las manos. ¿No me crees? Creo que los accidentes suelen empezar por los arranques de ira, dijo Cray con sequedad. Las marcas en su muñeca podrían indicar una sujeción inadecuada o una ayuda que salió mal. En cualquier caso, merece la pena examinar. La señorita Marple, que había estado sentada en un rincón discreto, alzó la vista. ¿Ha hablado con el señor Calthorpe? En efecto, el hombre está histérico. Alega inocencia, por supuesto, pero hay inconsistencias en su relato. Dice que ella se marchó antes de la cena, pero la mesa estaba puesta para dos, con el vino descorchado. Un ambiente romántico, ¿no crees? Para una velada que terminó en muerte. La señora Clement murmuró algo sobre la presunción, pero la expresión de la señorita Marple permaneció amable, incluso indulgente. Es curioso cómo dijo en voz baja cómo el dolor puede tomar la forma de culpa, especialmente cuando uno teme cómo podría parecer. Cray le dedicó una leve sonrisa. Ah, sí, las apariencias. El refugio favorito tanto de inocentes como de culpables. Cuando se marchó, la señora Clement exhaló como si el aire moral hubiera regresado a la habitación. No me cae bien ese hombre, confesó. Considera el dolor como una prueba. La tristeza, respondió la señorita Marple, es a menudo la única evidencia en la que vale la pena confiar, aunque también puede engañar. Más tarde ese día, se dirigió a los acantilados. El faro se alzaba imponente, austero contra el blanco resplandor del cielo invernal. La marea estaba subiendo, rozando suavemente las rocas de abajo. Una figura se movió cerca del balcón, el señor Calthorpe, envuelto en un grueso abrigo, con la mirada perdida en la nada. Cuando se giró, tenía los ojos inyectados en sangre y las manos temblorosas sobre la barandilla. La señorita Marple dijo con cansancio, «Viene a hacer otra lectura de mi alma». «Nada tan dramático, te lo aseguro», respondió. «Los paseos me aclaran la mente». Soltó una risa sin humor. «Ya han decidido que fui yo, ¿verdad?»
El agente apenas lo disimula. Los aldeanos murmuran cuando paso. Ven lo que quieren ver, una historia, un villano, algo para amenizar su té, dijo la señorita Marple. Los cuentos tienen su propia moral. Prefieren la pulcritud a la verdad. La miró fijamente. ¿Y tú? ¿Prefieres la verdad? Lo consideró. Yo prefiero comprender. Es más cálido. Se dio la vuelta. Le dije que era peligroso caminar por el balcón mientras reparaban la barandilla. No me hizo caso. Dijo que le gustaba la brisa marina, que la hacía sentir viva, y entonces se interrumpió, con la voz cada vez más débil. Encontraron su bufanda enganchada en las rocas. Azul, ¿verdad? Qué absurdo que algo tan bonito marcará el lugar donde murió. Miss Marple lo observó atentamente. Las cosas bonitas suelen hacerlo. Atraen la atención mientras algo más discreto pasa desapercibido. Ante eso, pareció desconcertado, luego irritado, como si el comentario encierra un significado que no podía comprender. Ella le agradeció su tiempo y lo dejó allí, con el viento azotando su abrigo como una reprimenda. De vuelta en el pueblo, la señora Price Ridley ya estaba recopilando pruebas morales. Había declarado en la oficina de correos que el genio y la maldad conviven en la misma casa. La señora Bartlett, frágil y pálida, había rechazado las visitas salvo la del vicario, insistiendo en que la muerte de Lucy había sido un accidente, pero negándose a explicar por qué estaba tan segura. Miss Marple sabía que esa certeza era a menudo la forma más valiente de miedo. Esa noche, Reeves volvió a pasar, reacio pero atraído. El inspector insiste en presentar cargos, señora. Creo que el móvil está bastante claro. Celos, vergüenza, quizá una pelea. Pero bueno, si me permite decir algo no encaja. El suelo donde cayó está demasiado limpio, como si alguien lo hubiera barrido después. Tal vez sí, dijo la señorita Marple. Cuando la gente ordena, rara vez es la suciedad lo que les preocupa, sino la memoria. Reeves frunció el ceño. ¿Qué quiere decir, señora? Pero ella solo sonrió, ofreciéndole una galleta como si se tratara de un asunto doméstico. Después de que él se marchó, volvió a sentarse junto a la ventana, mientras la niebla se acercaba sigilosamente al cristal. La campana junto al mar emitió un único tañido hueco, y luego silencio. Pensó en el cuaderno de Lucy, en la frase que se repetía como una marea que nunca dejaba de regresar. La verdad es más fría que el mar. Quizá, pero también era más profunda y mucho menos indulgente. La cabaña se fue oscureciendo mientras la niebla presionaba sus pálidos dedos contra los cristales. Miss Marple no encendió la lámpara de inmediato. En cambio, se quedó sentada con su labor de punto inmóvil en el regazo, la mirada fija en el tenue perfil de la vicaría al otro lado del prado. En el silencio, podía oír el lento paso de un carro y el eco lejano de la campanilla marina y los latidos intermitentes que parecían medir tanto la pérdida como el ocultamiento. Finalmente se levantó y tomó de su mesilla la pequeña libreta que el agente Reeves le había dejado. La cubierta estaba empapada y deformada, pero la página que se conservaba, con su extraña declaración, aún conservaba un tenue rastro de perfume barato, esperanzador, inconfundiblemente joven. Al pasar las hojas, la señorita Marple notó algo más una ramita de romero prensada, seca pero cuidadosamente colocada, atrapada entre las páginas. Recuerdo, pensó, para el recuerdo. Sin embargo, su posición entre dos páginas rotas era extrañamente deliberada. A la mañana siguiente amaneció con esa peculiar claridad que suele seguir a las tormentas morales. En la calle principal, la conversación había pasado del asombro a la tranquilidad, y el dolor ya se había convertido en un chisme. Miss Marple se topó con la señora Bartlett saliendo de la panadería. Su velo era demasiado opaco para ser sincero. La mujer
Parecía exhausta, pero su compostura reflejaba la tensión del miedo. «Pobre Lucy», dijo antes de que la señorita Marple pudiera hablar. Era demasiado confiada. Siempre se hacía amiga de gente poco conveniente. «Inapropiado», repitió Miss Marple en voz baja. «Es una palabra tan flexible. Cambia de forma según quien la pronuncie». La señora Bartlett titubeó, buscando a tientas en su bolso. Solo quería decir que no siempre, ¿cómo decirlo?, distinguía la admiración del afecto. Y algunos hombres fomentan los malentendidos. Por diversión. Miss Marple inclinó la cabeza. O para ocultarse. La mujer se puso rígida, soltó una risita forzada y se alejó a paso ligero. Pero en su prisa, algo se le cayó del guante, una llave, pequeña y antigua, con las iniciales LHB grabadas. Miss Marple la recogió con cuidado y la examinó entre las palmas de las manos. El balcón del faro, tal vez. O Bartlett. La guardó en su bolso sin decir nada. Al mediodía, el doctor Haydock la visitó. Su vivaz jovialidad seguía intacta, aunque sus ojos delataban cansancio. «El inspector está convencido de que es un asesinato», dijo. «Y Calthorpe es el culpable. Sin embargo, entre nosotros, no estoy tan seguro. No había señales de forcejeo y las manos de la chica estaban limpias. Una caída, sí, pero no dejo de preguntarme qué clase de caída no deja huella de miedo en el rostro. Algunas personas caen», dijo la señorita Marple en voz baja, «porque ya saben que están destinadas a hacerlo». Frunció el ceño. «¿Crees que la obligaron a hacerlo?» Creo que respondió que sí, que la impulsan, pero no necesariamente la desesperación. Esa tarde dio un paseo solitaria hacia los acantilados. El viento había transformado el color del mar, tornándose de un gris acero. Cerca del sendero, un agente vigilaba para impedir el paso a los curiosos, aunque pocos se aventuraban tan lejos. Miss Marple se detuvo junto a un matorral de aulagas, donde la tierra mostraba un tenue tono grisáceo. Marx. La huella de un tacón estaba medio cubierta de arena. También notó el brillo de un cristal entre la maleza, un botón, nada más fino. Se agachó y sacó del suelo un espejito, de esos que se encuentran en los estuches de maquillaje de una dama. Su estuche tenía grabadas unas iniciales casi borradas. En su superficie turbia vio su propio reflejo borroso, doble y ligeramente distorsionado. Una imagen la miraba fijamente, la otra de lado. Parecía un símbolo casi demasiado poético para lo que yacía bajo aquella tragedia. Las apariencias rara vez eran falsas, simplemente eran incompletas. Reeves se acercó desde el sendero, sorprendido de verla. «Buenas tardes, señorita Marple. El inspector dice que llevarán al señor Calthorpe a comisaría para interrogarlo formalmente». Encontraron un desgarro en la manga de su abrigo y un trozo de hilo de seda azul, del mismo tono que la bufanda. Ella lo miró con amabilidad. «Qué conveniente», dijo. Parpadeó. «¿No crees que signifique nada?» «Oh, sí que significa algo», murmuró. «La cuestión es para quién estaba destinado a significarlo». De vuelta en su cabaña, colocó el espejo junto a la llave sobre la mesa. Ambos objetos captaron los últimos rayos de sol. Uno reflejaba, el otro ocultaba. Reflexionó sobre cómo, en los asuntos humanos, tanto la reflexión como el secreto servían al mismo impulso de controlar lo que los demás podían ver. Esa noche llegó a la vicaría una carta dirigida a la señora Clement, pero entregada por error al buzón de la señorita Marple. La abrió solo para averiguar quién la enviaba y se quedó paralizada al leer la firma M. Emerson. La letra de la ama de llaves del faro era pulcra pero temblorosa, y el mensaje breve. «Estimada señora, me temo que surgirán preguntas sobre las reparaciones del balcón. El trabajo se retrasó, aunque le dije lo contrario. Por favor, créame que jamás pensé que pudiera causar algún daño».
Miss Marple dobló la carta con cuidado, con expresión serena pero pensativa. Así pues, había habido engaño quizá no malicioso, pero engañó al fin y al cabo. La barandilla de seguridad sin colocar, el ama de llaves cómplice en silencio, la muchacha ajena a todo. Y alguien, sabiendo todo esto, se había aprovechado de esa ignorancia para encubrirlo. Volvió a mirar el reflejo borroso del espejo y esbozó una leve sonrisa, aunque no había alegría en ella. La verdad, pensó, era en efecto más fría que el mar, porque jamás perdonaba la calidez de la ilusión. Entonces, desde el otro lado del prado, llamaron a la puerta de la vicaría y una voz masculina, temblorosa de agitación, se elevó. Era el señor Calthorpe, que exigía ver al vicario. La lámpara de la señorita Marple parpadeó como en señal de compasión y ella se levantó, proyectando una sombra larga e incierta sobre la pared. Desde su ventana, la señorita Marple observó la escena que se desarrollaba en el prado. La puerta de la vicaría se abrió, dejando ver la luz de la farola que se derramaba sobre el sendero helado, y dentro de ese pequeño círculo de calor se encontraba el señor Calthorpe, pálido y tembloroso, cuya voz resonaba aguda entre la niebla. El murmullo tranquilo del vicario intentó calmarlo, pero la agitación del hombre parecía estremecer el aire mismo. Un instante después apareció Reeves, sin duda llamado por la mano ansiosa de la señora Clement, y los tres desaparecieron en el interior. Miss Marple tomó su chal. En St. Mary Mead rara vez se expresaban las emociones con vehemencia, a menos que ocultaran algo más preciso. Cruzó el sendero con silenciosa determinación, la niebla envolviendo como cómplice. Al llamar a la puerta de la vicaría, Reeves la abrió, sobresaltado pero aliviado. «Pase, Miss Marple. Está bastante alterado». El salón olía ligeramente a lana húmeda y parafina. El señor Calthorpe estaba de pie junto a la chimenea, con una mano aferrada al borde del estante, la mirada, febril pero ansiosa por comprender. «Han decidido que es un asesinato», dijo con voz ronca, «y como no hay nadie más a mano, debo ser yo». «Qué eficiente». «Siéntese, por favor», dijo el vicario con suavidad. «Solo deseamos aclarar». «Aclárese», espetó Calthorpe. «¿Quiere decir condenar por cortesía? Encontraron la bufanda, ¿no? Encontraron el espejo que le regalé la Navidad pasada. Quién sabe cómo llegó allí, pero eso es prueba suficiente para el inspector». El tono de la señorita Marple, al hablar, era lo suficientemente amable como para interpretarse como compasión. Quizá debería contarnos qué sucedió realmente aquella noche. Podría ser útil conocer el orden de los hechos, ya que la verdad a menudo depende de la secuencia. Se volvió bruscamente hacia ella. «¿Crees que miento?» «Creo», dijo, «que la gente asustada a menudo olvida a qué hora comenzó la verdad». Hubo silencio, y luego el lento desmoronamiento de la confesión, no de un crimen, sino de un malentendido. Lucy, dijo, había venido esa noche sin ser invitada, decidida a mostrarle un relato que había escrito. Habló de personajes y traición, y en algún punto de su entusiasmo se vislumbraba algo inestable, una desesperación por la admiración que los incomodaba a ambos. Él le había dicho, quizá con demasiada brusquedad, que estaba siendo imprudente. Ella había huido por el sendero del balcón antes de que él pudiera detenerla. «Te lo juro», susurró, «que nunca la toqué». Miss Marple lo miró por encima de sus manos entrelazadas. ¿Y el espejo? No era suya. La dejaron en el pasillo. No me di cuenta de que faltaba hasta la mañana siguiente. El vicario y Reeves intercambiaron miradas entre la incredulidad y el agotamiento. Cuando Reeves lo acompañó a la salida, la señorita Marple se quedó un rato. La habitación se sentía vacía, como un escenario después de que baja el telón. «Puede que esté diciendo la verdad», dijo finalmente el vicario. «Sin embargo, algo en su actitud me inquieta».
La culpa no siempre recae sobre el culpable, replicó la señorita Marple. A veces, simplemente se reconoce en otro. A la mañana siguiente, el pueblo estaba inquieto. El agente de policía informó haber encontrado restos de algas enredadas en la escalera del faro, algo extraño, dado que la marea no había subido tanto. Mientras tanto, la señora Bartlett se había metido en cama. El doctor Haydock mencionó nerviosismo, pero la señora Price Ridley sugirió que se trataba de un remordimiento de conciencia. Cada una encontró consuelo en su propia conclusión. Miss Marple visitó a la señora Bartlett con el pretexto de llevarle caldo. La habitación olía a lavanda y a cansancio. La viuda estaba recostada sobre unas almohadas con la mirada cautelosa. «No hace falta que me mire así», dijo. «Ya le he contado todo lo que sé a la policía». «Seguro que sí», dijo Miss Marple amablemente, dejando la bandeja sobre la mesa. Aún así, me preguntaba por la llave del balcón. «¡Qué fastidio perderla!». La mujer apretó con fuerza la manta. Debí dejarla caer. Ya da igual. Los objetos son muy importantes, señora Bartlett. Eligen los momentos más inoportunos para revelar la verdad. Y las llaves, en particular, rara vez cambian de dueño sin motivo. El silencio se prolongó, interrumpido solo por el leve tic-tac del reloj de la repisa. Entonces la señora Bartlett suspiró, un suspiro más cansado que incriminatorio. «Lo pidió prestado», dijo en voz baja. «Quería ver la luz desde arriba». Le dije que era peligroso, pero se rió. Siempre se reía. Y ahora, bueno, eso es todo. Miss Marple asintió amablemente, aunque su mirada se había vuelto pensativa. Cuando se marchó, la niebla se disipaba, dejando ver un sol pálido y un pueblo que retoma su rutina. Sin embargo, bajo la aparente normalidad, se percibía una tensión: la mirada del tendero, la sonrisa forzada del vicario, los niños en silencio, absortos en algo que no podían identificar. Esa noche, Reeves llegó a la puerta de Miss Marple con un semblante serio. «Órdenes del inspector», dijo. «Han llevado a Calthorpe a Much Benham para interrogarlo. Parece que la señora Emerson admitió haber mentido sobre la seguridad del balcón. Dice que temía perder su puesto. El inspector cree que ambos conspiraron». «Qué imaginativo», murmuró la señorita Marple. «Me gustaría ver personalmente a la señora Emerson, si fuera posible». Reeves vaciló. «¿Crees que está mintiendo otra vez?» «Oh», no dijo en voz baja. «Creo que está diciendo la verdad, solo que no la que le pedimos». Lo vio marcharse, con el rostro ilegible bajo la luz de la farola. Tras ella, el reloj dio las 8, un sonido a la vez cotidiano y ominoso. Afuera, el mar comenzaba a subir, y a lo lejos, la campana del faro repicó con un tañido lúgubre, como anunciando la llegada de la marea y la verdad. El tañido de la campana se desvaneció en una quietud tan profunda que parecía inclinarse hacia adelante, escuchando. Miss Marple permaneció junto a la ventana. La tenue silueta del faro se vislumbraba a lo lejos, pálida y severa contra la bruma ascendente. Algo se estaba transformando lentamente, inexorablemente, como la marea bajo la calma aparente de la cortesía de St. Mary Mead. Podía sentirlo más que nombrarlo, ese instante de quietud antes de que una segunda verdad emergiera y trastoca todo lo que parecía resuelto. Antes del amanecer, Reeves llegó a su puerta. Sus botas estaban húmedas y su expresión tensa. «Es mejor que lo sepa por mí, señorita Marple. Ha habido otro incidente». Hizo una pausa y tragó saliva. «La señora Emerson, el ama de llaves, fue encontrada muerta en el faro. El médico dice que parece que cayó del mismo balcón, exactamente del mismo sitio». Miss Marple se ajustó el chal. «Qué extraordinario», dijo en voz baja, aunque su tono sugería que nada de coincidencias podía sorprenderla. «¿Y el inspector?» «Furiosa.
Cree que se asustó tras confesar y decidió hacerlo ella misma. Aunque no estoy segura de creerlo. Tenía miedo. Sí, pero del tipo que te aferra a la vida, no que la abandona. Así es, murmuró la señorita Marple. El miedo puede ser un compañero bastante fiel. En los acantilados, el viento se había endurecido hasta convertirse en un gemido constante, y el faro se alzaba rodeado por un cordón policial que, contra su imponente presencia, parecía absurdamente doméstico. El mar, abajo, rocía las rocas, blanco e inquieto. Miss Marple observaba desde la distancia, con la mirada fija no en la multitud, sino en el orden de quienes estaban más cerca, quienes apartaban la vista, quienes encontraban motivos para demorarse. El señor Calthorpe había sido puesto en libertad por falta de pruebas. Llegó poco después, desaliñado y pálido, con la voz temblorosa de incredulidad. Ella no habría hecho tal cosa. Tenía pánico a las alturas. ¿Por qué se habría detenido al ver a la señorita Marple? Usted lo sabe, ¿verdad? Usted ve algo que yo no. Ella le dedicó una sonrisa suave y arrepentida. Solo veo que la verdad, una vez descubierta, exige compañía. El inspector Cray, sin embargo, se mostró menos filosófico. La confesión de la mujer la condenó, y sus nervios hicieron el resto, declaró, mirando hacia el borde del precipicio. Arreglaremos esto pronto. Estas tormentas provincianas siempre se desvanecen. Miró a la señorita Marple con indulgencia profesional. Aunque, por supuesto, usted tendrá sus teorías. Solo son reflexiones, respondió ella. Y me temo que las reflexiones dependen mucho del punto de vista de cada uno. Más tarde, de vuelta en el pueblo, el aire vibraba con una energía renovada. La tragedia, antes adormecida por la repetición, había recobrado una vitalidad fresca. La señora Price Ridley lamentaba la decadencia moral de los sirvientes. La señora Harnell sospechaba de un pacto entre el autor y su ama de llaves. La señora Clement instaba a la moderación, pero su propia curiosidad delataba su predilección por las especulaciones. Mientras tanto, la señorita Marple escuchaba como quien escucha música atenta al ritmo, no a la melodía. El coro de sospechas siempre llevaba consigo un solo oculto. Por la tarde hizo una discreta visita al doctor Haydock, cuya consulta olía a linimento y papel. 2 muertes por caídas desde el mismo sitio, dijo con gravedad. Hasta el mar se cansa de semejante coincidencia. En efecto, dijo la señorita Marple, y el mar, siendo un excelente juez de la repetición, rara vez tolera el engaño por mucho tiempo. Dígame, doctor, ¿había alguna marca en las manos de la señora Emerson? Frunció el ceño. Ahora que lo mencionas. Sí, leves abrasiones, como si se hubiera agarrado a algo áspero. Una cuerda, tal vez, o una barandilla astillada. Sus heridas eran compatibles con alguien que intentaba mantener el equilibrio, no con una rendición. La expresión de la señorita Marple se suavizó. Luego luchó por aferrarse a las palabras, o por decir lo que no podía expresar con ellas. Esa tarde, cuando el viento amainó y las luces del pueblo comenzaron a encenderse, Miss Marple regresó a su salón y colocó sobre la mesa 3 objetos: el espejo, la llave y un pequeño trozo de seda que el agente había recuperado esa mañana de los escombros del naufragio, un extremo desgarrado de la misma bufanda azul. Juntos formaban una silenciosa composición de verdad, aunque el patrón aún no estaba completo. Observó, con una leve satisfacción, que la seda había sido cortada limpiamente, no desgarrada por la roca. Alguien había extraído una parte deliberadamente. Su mirada se desvió hacia el reloj de la repisa de la chimenea. El tiempo, pensó, era el gran conspirador, avanzaba fingiendo indiferencia, pero siempre volvía a su origen. Y en algún punto entre las 2 muertes, la de Lucy y la de la señora Emerson,
subyace una intención no pasional, sino de supervivencia. Unos golpes en la puerta interrumpieron sus pensamientos. El vicario estaba allí, con el sombrero en la mano y un semblante grave. Discúlpeme, señorita Marple, pero se comenta en la estación que mañana reabrirán el faro para una inspección. El inspector quiere reconstruir los hechos. Me preguntó si estaría dispuesta a asistir. Dijo que usted tiene una forma particular de observar las cosas. Ella sonrió levemente. Es muy amable de su parte, aunque en realidad no se trata de darse cuenta, sino de recordar lo que otros prefieren olvidar. Cuando él se marchó, ella volvió a mirar por la ventana. Más allá de los setos, el mar se había calmado, aunque un tenue brillo marcaba el punto donde la luz de la luna tocaba el agua. En algún lugar allá afuera, bajo la superficie, yacían dos historias, reflejándose mutuamente, distorsionadas pero reconocibles. Miss Marple apoyó la mano sobre la llave doblada junto al espejo. Ambas parecían vibrar con un significado oculto. Pensó, no por primera vez, en cómo la luz, como la verdad, brillaba con más intensidad a través de la niebla, donde parecía más débil. Y en ese instante comprendió lo que debía hacer en el faro por la mañana. Amaneció al día siguiente, pálido y sin viento, una de esas mañanas inglesas que disimulan su inquietud bajo una apariencia de refinamiento. Miss Marple se vistió con deliberada calma, eligiendo su grueso chal gris y sus zapatos de caminar, que crujieron levemente, un sonido familiar, discretamente humano contra el silencio que se extendía ante nosotros. Afuera, la escarcha velaba el verde y el horizonte centelleaba tenuemente donde el mar se unía al cielo, una línea indistinguible entre el reflejo y la profundidad. En el faro, el inspector ya esperaba. Permanecía de pie, con las manos a la espalda, postura militar y expresión impaciente. A su lado, el señor Calthorpe, ahora sumido en una especie de sombría cortesía, y el agente Reeves, cuyo cuaderno se doblaba por el cansancio. «Lo revisaremos una vez más», dijo Gray con brusquedad. «Usted ha insistido en venir. Señorita Marple, quizá vea lo que mis hombres han pasado por alto». «Me atrevería a decir», respondió con suavidad, «que a menudo se aprende más de lo que otros han observado y descartado». Comenzaron a subir. La escalera de caracol olía a óxido y a sal vieja. A mitad de camino, Reeves señaló el rellano donde habían encontrado el cuerpo de la señora Emerson. La barandilla se había astillado de nuevo, un borde afilado de madera sobresalía como una acusación. Miss Marple se detuvo y apoyó una mano sobre ella. Con la punta de los dedos rozó una tenue mancha de pintura o quizá restos de algas, difícil de distinguir. «Qué curioso», murmuró. «Tantos remiendos y, sin embargo, nada está realmente reparado». En lo alto, el balcón se abría a la inmensidad del canal, deslumbrante e impecable bajo la tenue luz del sol. Cray señaló el borde. Se cayó desde aquí. Perdió el equilibrio. Quizás se adelantó demasiado. Igual que la chica. La señorita Marple se movía con cautela, su pequeña figura firme contra el viento. «Dígame, inspector, ¿se llegó a averiguar por qué la puerta del balcón estaba cerrada por dentro en ambas ocasiones?» Frunció el ceño. «Qué casualidad. El pestillo está defectuoso. Sucede en edificios antiguos». Dijo ella, sin contradecirlo. Examinó el marco de la puerta, luego la pequeña placa de latón donde antes giraba una llave. ¿Y encontraron la llave que faltaba? No, dijo Reeves. Ninguno de los dos. Podrían haberse ido al mar con la marea. O a la conciencia, dijo Miss Marple en voz baja, enderezándose. Su mirada se perdió en el horizonte. El mar no perdona el desorden, siempre devuelve lo que no se desea. Calthorpe se giró bruscamente hacia ella. ¿Crees que alguien lo planeó? ¿Que Lucy y la señora Emerson estaban ambas allí?
creo, interrumpió con suavidad que la señora Emerson vio algo que no comprendió hasta que fue demasiado tarde. Y quizá vino aquí para contárselo a alguien que lo entendió demasiado bien. Gray se irritó. Especulaciones, señorita Marple. Necesitamos pruebas, no metáforas. Oh, estoy completamente de acuerdo, dijo con serenidad. Por eso les propongo que hagamos una pequeña prueba, simplemente por curiosidad. Antes de que ninguno de los dos hombres pudiera objetar, sacó de su bolso un trozo de seda azul doblado, el retazo que Reeves había encontrado. Esto, dijo, está cortado, no rasgado. Me gustaría ver dónde podría encajar. Cruzó hasta la barandilla y con meticulosa precisión presionó la seda contra una astilla dentada de la madera. Encajó a la perfección, como una pieza de puzzle que vuelve a su sitio. Verás, continuó, la bufanda no se enganchó por casualidad, sino a propósito. Alguien la colocó después de la caída. Un gesto, deliberado y sutil, destinado a contar una historia que el mar no podría desmentir. El inspector entrecerró los ojos. ¿Para incriminar al autor? ¿O para exonerar a otro? Dijo, sencillamente. Ese es el problema con las historias. El inspector tiende a escribir sus propios finales cuando el escritor duda. Siguió un silencio, interrumpido solo por el gemido de la linterna de arriba. Reeves se aclaró la garganta. Entonces, ¿quién se tomaría tantas molestias? La señorita Marple sonrió levemente. Pues bien, ¿quién más tenía que perder con la verdad? La reputación, tal vez, o el afecto, o la ilusión de ambos. Luego se volvió hacia Calthorpe, cuyo rostro se había puesto pálido como el pergamino. Dijo usted que le escribió, señor Calthorpe, la noche antes de morir. Una nota sobre el destino. ¿La envió ella o la encontraron entre sus pertenencias? Él dudó. Ella lo dejó en mi puerta. Lo quemé por lástima. Miss Marple inclinó la cabeza. Ah, entonces usted es más sentimental de lo que suponía. Pero la lástima, como he observado a menudo, es que el fuego más peligroso arde indiscriminadamente. El viento cambió de dirección, esparciendo algunos copos de escarcha por el suelo. Parecía seguirlos con la mirada, aunque su mente estaba en otra parte. La muerte de la señora Emerson no fue un acto de desesperación, sino de necesidad. Alguien temía que su silencio se rompiera. Y sin embargo, fue su silencio el primero en hablar. Gray frunció el ceño. Hablar en acertijos. No, inspector, dijo la señorita Marple, volviéndose hacia las escaleras. Simplemente por cortesía, como corresponde a la compañía que frecuentamos. Creo que la verdad está casi lista, pero hay que dejar que hable por sí misma. Mientras descendían, la luz del cielo se atenuó tras las nubes que se acumulaban. Reeves se detuvo para cerrar la puerta y la mirada de Miss Marple se dirigió una vez más al horizonte, donde el mar brillaba como un espejo. Pensó en los reflejos, en cómo distorsionan, en cómo protegen. La primera caída había sido por pasión, o al menos así prefería creer el pueblo que la segunda, por miedo. Pero había un tercer motivo aún sin nombre, uno para reconciliar ambos. Al llegar a tierra firme, se volvió hacia el inspector con serena calma. Conviene mantener el faro cerrado con llave esta noche. La marea está cambiando de nuevo y, a veces, cuando lo hace, las cosas del pasado vuelven a la orilla. Las instrucciones del inspector se cumplieron con diligencia. Al anochecer, el faro fue cerrado con candado y su solitaria luz se apagó por primera vez en semanas. Los aldeanos, entretanto, se reunieron tras sus cortinas, susurrando en la reconfortante seguridad de la ambigüedad. St. Mary Mead, como el mar, prefería que sus misterios permanecieran ocultos a la distancia y se contarán con frases concisas. Solo la señorita Marple pareció intuir que la calma era una pausa, no un final.
Regresó a su cabaña mientras la niebla volvía a espesarse, trayendo consigo un leve frío que parecía provenir de otra parte. El fuego crepitó a modo de saludo, pero su mente estaba en otra parte, en la seda, rasgada, la llave perdida y el curioso espejo cuyo reflejo siempre parecía captar algo ligeramente detrás de ella. Lo volteó sobre la mesa, siguiendo con la mirada la inscripción LHB. Una coincidencia, tal vez, pero ninguna señorita Marple jamás confiaba en las coincidencias cuando el motivo y el metal encajaban tan perfectamente. Se oyó un suave golpe en la puerta. Reeves entró con vacilación, sombrero en mano, con la mirada perdida, como si la niebla misma lo hubiera seguido. «Siento molestarla, señora, pero ha surgido un imprevisto. Pensé que debía saberlo antes que el inspector». Le hizo un gesto para que se acercara al fuego. «Mejor siéntese, agente. Parece que ha visto un fantasma». «No es un fantasma, señora, aunque lo parezca. Han encontrado una carta en la habitación de la señora Emerson, escondida bajo el forro de su costurero. Está dirigida al señor Calthorpe, pero ella nunca la envió». La señorita Marple inclinó la cabeza. «¿Y su contenido?» Reeves desplegó la página con cuidado, como si temiera despertar a los muertos. Escribió que temía algo que había hecho, o mejor dicho, que no había logrado deshacer. Dijo que había mentido sobre la primera caída y que si algo le sucedía, la verdad está escrita en la reflexión. «Reflejo», murmuró la señorita Marple. «Una pista de lo más considerada, si tan solo supiéramos a quién se refería». El inspector piensa que son solo divagaciones. Culpa e imaginación. «Quizás», dijo en voz baja, «pero la culpa rara vez escribe poesía». Reeves vaciló. «Hay más, señora. La letra, el doctor Haydock dice que es temblorosa, pero cree que estaba muriendo cuando la escribió. Hay manchas de tinta, como si estuviera temblando». Miss Marple tomó la carta, entrecerrando ligeramente los ojos mientras estudiaba los trazos de la pluma. Sin temblor, dijo al fin. Pausas deliberadas, sí, pero no debilidad. Estaba asustada, no a punto de fallar, y eligió sus palabras con cuidado. Reeves suspiró, frotándose las manos. Al inspector no le gustará esa interpretación. Está decidido a cerrar el caso. Entonces debemos abrirla de nuevo, con mucho cuidado. Dobló la carta. ¿Te fijaste de dónde salió este espejo? Señaló el estuche de maquillaje que estaba sobre la mesa. La señora Bartlett lo reconoció, dijo Reeves. Comentó que su sobrina lo había tomado prestado de su tocador hacía semanas. Forma parte de un juego que incluye un cepillo y un peine con las mismas iniciales. LHB, murmuró Miss Marple, casi para sí misma. Qué curioso que el nombre de la señora Bartlett compartiera esas letras y que extraviara el espejo y la llave tan convenientemente. Reeves frunció el ceño. ¿Crees que la tía está involucrada? Creo que todo hogar ordenado esconde al menos una verdad incómoda. La cuestión es de quién se trata. La mañana siguiente trajo consigo un drama inesperado. El inspector Cray irrumpió en la calle principal exigiendo saber el paradero del novelista. Al parecer, el señor Calthorpe había desaparecido. Su casa estaba abierta, con las páginas del manuscrito esparcidas como gaviotas en una tormenta. No faltaba equipaje, no había huellas en el camino, solo un tenue olor a tinta y tabaco y una taza de té volcada junto a la chimenea. Al mediodía, el pueblo era un hervidero de especulaciones. Algunos decían que había huido a Francia, otros que el mar se lo había llevado. La señora Price Ridley se inclinaba por esta última. «Justicia poética», exclamó en la oficina de correos. «Los hombres que viven de la invención suelen ahogarse en ella». La señorita Hartnell coincidió, añadiendo que las mentes creativas eran inestables por naturaleza. Miss Marple habló poco.
Pasó la tarde con la señora Clement en la vicaría, tejiendo en silencio mientras la conversación giraba en torno al misterio como un remolino de cuervos. Cuando la señora Clement mencionó lo angustioso que debía ser para la señora Bartlett perder a una sobrina y luego enfrentarse a semejante escándalo, Miss Marple alzó la vista con suavidad. Sí, dijo. Sin embargo, es notable cómo ciertas pérdidas no logran desestabilizar la casa. Las cortinas de la señora Bartlett permanecen cerradas a la misma hora. Su jardín regado, sus biberones recogidos sin interrupción. La costumbre, como ve, a menudo sobrevive incluso al dolor. La esposa del vicario parpadeó, sin saber si aquello era compasión o insinuación. Esa tarde, Miss Marple caminó sola hasta el borde del prado. La niebla había regresado, baja y vigilante, trayendo consigo el lejano murmullo del mar. Se detuvo bajo la farola, cuyo resplandor se perdía entre la bruma como un secreto que se negaba a desvanecerse. El espejo en su bolsillo se sentía frío a través de la tela de su abrigo, y la frase de la carta resonó débilmente. La verdad está escrita en el reflejo. En ese instante, un sonido surgió de los acantilados, un grito agudo, mitad humano, mitad viento. La linterna de Reeves apareció momentos después, corriendo hacia ella. «Por el faro, señora, han encontrado algo». Bajaron juntos a toda prisa por el sendero. El haz de luz de la gente temblaba sobre las rocas de abajo, y por un instante la señorita Marple pensó que solo eran algas brillantes húmedas. Entonces vio la manga de un abrigo oscuro rasgada en el hombro. La marea lamía con avidez a su alrededor, retirándose como satisfecha. Reeves exhaló. «Es él, el señor Calthorpe». Miss Marple no dijo nada. Su mirada se desvió del cuerpo hasta el tenue brillo del agua donde la luz de la luna se fragmentaba en ondas. Allí, reflejada boca abajo en el estanque entre las piedras, vio la silueta fantasmal del faro, su luz apagada, su imagen temblorosa como si dudara de su propia forma. El reflejo tembló y se desintegró cuando Reeves avanzó, la luz de la linterna quebrándose sobre las piedras mojadas. El mar reveló su secreto con una gracia. A regañadientes, el cuerpo de Calthorpe se balanceaba levemente mientras el agente se inclinaba para examinarlo. Miss Marple se mantuvo unos pasos atrás, con el rostro sereno y las manos entrelazadas. El viento agitó su chalé, haciéndolo ondear como una vieja bandera sobre una fortaleza en ruinas. «Se ha ido», murmuró Reeves. «El médico dirá que se ahogó, pero yo creo que fueron las rocas las que acabaron con él». Pobre hombre. La mirada de Miss Marple se detuvo en la figura inmóvil. «El abrigo», observó, estaba abrochado, aunque una manga colgaba desgarrada donde se había enganchado el hilo azul, tenue, pero visible incluso en la luz tenue. «Mejor que lo traigan», dijo en voz baja. «El mar detesta retener tanto a los culpables como a los inocentes». De vuelta en el pueblo, la noticia se extendió más rápido que el amanecer. La tercera muerte dotó a la historia de una simetría que, paradójicamente, resultaba satisfactoria. «Un triángulo», decían la muchacha, «el ama de llaves, el hombre. Causa y consecuencia, tentación y castigo». Casi les brindaba consuelo, como todas las tragedias bien definidas. Sin embargo, la señorita Marple sentía que el patrón era demasiado perfecto. Sabía que la vida real jamás ataba sus nudos con tanta precisión. Hacia el mediodía llegó el inspector, con los ojos enrojecidos y de mal humor por la falta de sueño. «Damos el caso por cerrado», le dijo a Reeves en el salón de la vicaría. El hombre era culpable, ya no importaba si lo impulsaba el remordimiento o si lo atemorizaba la ley. Al público le gusta que las cosas no se abran. Miss Marple, que había permanecido en silencio, levantó la vista de su labor de punto. «Los libros cerrados se pueden volver a abrir», dijo con dulzura.
sobre todo cuando una página se resiste a pasar. Gray frunció el ceño. Supongo que has encontrado algo de nuevo. Solo lo que ya estaba allí, inspector. Bastaba con esperar a que el mar terminara su trabajo. Sus ojos brillaron con una leve sonrisa. Puedo ver las pertenencias encontradas en el cadáver. Dudó un instante, luego asintió a Reeves, quien sacó un pequeño sobre. Dentro había un reloj de bolsillo, una cartera empapada y un trozo de papel doblado. Miss Marple lo desdobló con delicadeza a la luz del fuego. La tinta se había corrido, pero algunas palabras seguían legibles. El espejo guarda lo que el ojo rechazó. Esa, murmuró, no es la mano de un hombre en paz. Cray resopló. Tonterías crípticas. A los artistas les encanta el dramatismo. En efecto, dijo la señorita Marple, aunque a veces el dramatismo oculta las verdades más evidentes. Dígame, inspector, ¿alguien ha verificado la autoría de las cartas encontradas anteriormente? Las que se atribuyen a la señora Emerson y a la señorita Bartlett. Parpadeó. ¿Qué quieres decir? Solo que esa escritura, como la conciencia, puede disfrazarse ocasionalmente cuando es necesario. El espejo, como ves, refleja, pero al revés. El inspector murmuró algo sobre los acertijos y se dio la vuelta, pero Reeves parecía inquieta. ¿Quiere decir que alguien los falsificó, señora? Quiero decir que alguien quiso disponer la culpa con simetría, respondió ella en voz baja, como un novelista que compone en su último capítulo. Esa noche, el pueblo se sumió en una inquietud silenciosa. Las cortinas se cortaron temprano y la campana de la iglesia sonó suave y pausada. Miss Marple estaba sentada junto al fuego, con el espejo a su lado una vez más, su borde agrietado captando la luz de la lámpara. Lo levantó ligeramente y estudió su reflejo, no su propio rostro, sino lo que flotaba tras él, la estantería, el reloj, la ventana que enmarca el lejano brillo del mar. Capas de verdad, todas invertidas. Llamaron de nuevo a la puerta. Esta vez era la señora Clement, pálida e inquieta. Querida, perdóname que te moleste tan tarde, pero estoy muy preocupada. La señora Bartlett acaba de salir de la vicaría muy alterada, hablando de confesión, perdón y de cómo Dios comprenderá si la gente no puede. Ah, dijo la señorita Marple, levantándose lentamente. Mencionó a qué persona se refería. La esposa del vicario negó con la cabeza. No, pero parecía terriblemente asustada. Y preguntó a usted por su nombre. La señorita Marple fue a buscar su chalet. Entonces, debo ir a verla de inmediato. Uno siempre debe atender a su conciencia antes de que se ponga de moda. Afuera, la noche estaba cubierta de una densa niebla que amortiguaba tanto los sonidos como las formas. Las farolas del camino brillaban como perlas sumergidas y cada paso parecía sumergirse ligeramente en el silencio. En la casa de los Bartlett, una fina línea de luz se filtraba por debajo de la puerta del salón. Miss Marple llamó una vez y entró. La señora Bartlett estaba sentada junto a la chimenea, con las manos aferradas a una taza de té de la que no bebía. Sobre la mesa yacían el cepillo y el peine a juego con el espejo, su plata opaca por el descuido. Sus ojos se posaron en la señorita Marple con el vago terror de quien ha visto desmoronarse su disfraz. Supongo que es inútil negar nada, susurró. Dirán que lo ayudé, que la animé a ir, pero yo solo quería que estuviera más segura de lo que yo había estado. Miss Marple tomó asiento enfrente, con un semblante amable pero firme. Querida, la verdad rara vez arruina a las personas. Es la demora lo que lo hace, y el mar, como hemos visto, devuelve todo lo que posponemos. Los hombros de la señora Bartlett temblaron. Él dijo que la amaba. Yo sabía que no era cierto, pero ella le creyó cada palabra. Le dije que tenía que terminar, que ella iría al faro por última vez. Juró que se lo explicaría con delicadeza.
Nunca pensé que oiría su voz quebrarse. Después dijo que había sido un accidente, que debía guardar silencio por el bien de Lucy, y lo hice, hasta que la señora Emerson amenazó con contarlo. Los ojos de la señorita Marple se suavizaron, aunque un leve suspiro se le escapó. Y cuando el silencio empezó a exigir su precio, te diste cuenta de que lo pagabas en la vida de los demás. La señora Bartlett se dio la vuelta, haciendo tintinear levemente la taza de té. No quería que nadie muriera. Nadie lo hace, jamás, dijo la señorita Marple. Pero sucede igualmente cuando damos forma a la verdad para que parezca más bonita. El fuego crepitó, proyectando luz sobre el espejo. Por un instante, captó el reflejo de ambas mujeres, una resignada, la otra afligida, ambas enmarcadas por el parpadeo y la sombra. A lo lejos, la marea volvía a subir, constante como un suspiro. Miss Marple miró hacia la ventana y su voz fue casi un susurro. Hay una cosa más que hacer antes del amanecer. El resplandor del fuego titilaba, como si escuchara. Miss Marple permanecía inmóvil. El silencio entre ella y la señora Bartlett era denso, cargado de lo no dicho. Más allá de la ventana, la niebla se cernía sobre ella, y en algún lugar profundo, el mar murmuraba su interminable letanía de regreso. «Has sido muy valiente al hablar», dijo finalmente la señorita Marple. «Valiente, aunque no del todo». La señora Bartlett alzó levemente la cabeza. «¿Qué más se puede pedir? Está muerto. Todos están muertos. ¿Acaso no es suficiente?» Miss Marple negó con la cabeza, esbozando una leve sonrisa. «La verdad no cuenta cadáveres, querida, cuenta consecuencias. Y la última de ellas aún está pendiente». Las manos de la mujer temblaban. «Ya te conté lo que pasó». No, dijo la señorita Marple con dulzura. «Usted me contó lo que recordaba que quería que sucediera. Hay una diferencia. El reloj de la repisa dio una campanada, un sonido nítido y preciso». Miss Marple se levantó, con movimientos tranquilos y deliberados. «Vamos», dijo. «Es hora de salir a tomar el aire. La niebla puede ocultar el mar, pero aclara la mente». Caminaron juntos por las callejuelas del pueblo, una hora tarde, cuando ya no había luz. Las farolas brillaban con intensidad, su luz suavizando los contornos del mundo hasta que todo parecía a punto de confesarse. La señora Bartlett los seguía como quien camina a través de la memoria, no del lugar. Al borde del acantilado, la niebla se disipó. El faro se alzaba sobre ellos, pálido y sólido, con su puerta cerrada brillando tenuemente a la luz de la linterna que Reeves había colgado allí antes. El inspector esperaba cerca del sendero, con una expresión que mezclaba irritación y curiosidad. «Ha elegido un momento inoportuno para hacer turismo, señorita Marple». «Pensé que la marea podría ayudarnos», dijo. «Se espera que cambie dentro de una hora». La señora Bartlett se quedó paralizada. «No puedo volver a subir allí». «No hace falta», dijo la señorita Marple en voz baja. «Solo tienes que escuchar». Se detuvieron cerca de la baja cerca donde la tierra daba paso a la roca. El mar, abajo, se movía inquieto, el agua oscura pegándose sobre sí misma. Los ojos de la señorita Marple, pálidos como el alba, pero infinitamente más penetrantes, los recorrieron a todos, al inspector Cray, a Reeves, a la señora Bartlett. «Verán», dijo, «el mar es muy honesto. Nos dice dónde empezaron las cosas, no dónde terminaron. El espejo, la llave, la cicatriz de su caída, todo estaba allí, no perdido. Cada pieza está dispuesta de tal manera que la culpa podría parecer simétrica, poética, por así decirlo». Cray frunció el ceño. «¿Y de quién es exactamente la poesía que estamos leyendo?» El señor Calthorpe, aunque no vivió para terminar la estrofa, era astuto, sí, pero no sabio. Intentó convertir la tragedia en narrativa.
La muerte de la señorita Bartlett le proporcionó material, el conocimiento de la señora Emerson lo puso en peligro y su propia vanidad le sirvió de motivo tanto para el encubrimiento como para la confesión. La señora Bartlett contuvo el aliento. ¿Quiere decir que él los mató? Inadvertidamente, al principio, respondió la señorita Marple. La muchacha cayó. Tal vez la empujaron, tal vez solo se sobresaltó, pero el resultado fue el mismo. Él vio el accidente como un autor ve una oportunidad temática envuelta en remordimiento. Compuso la escena después, dispuso la bufanda, el espejo, la impresión de una pasión descontrolada. Luego la convenció a usted, señora Bartlett, de que el silencio preservará la dignidad de Lucy. La hizo cómplice, y al hacerlo, se aseguró su lealtad. La mujer se dio la vuelta, con lágrimas en los ojos. Él dijo que era mejor así, que sería recordada con cariño. Sí, dijo la señorita Marple, casi con amabilidad. Los hombres imaginativos a menudo confunden la belleza con la redención. El inspector se cruzó de brazos. ¿Y la segunda muerte? La señora Emerson se dio cuenta de algo. Las reparaciones, la barandilla del balcón, el momento de aquella última luz vista desde el pueblo. Lo confronta. Él entró en pánico y ella también guardó silencio. Pero para entonces, la historia había crecido más allá de su autor. Temía ser descubierto, pero no soportaba perder el control de su propia narración. Así que la reescribió, un último capítulo a la orilla del mar. Cray frunció el ceño. ¿Quieres decir que se suicidó? Es decir, dijo Miss Marple en voz baja, que dejó que el mar escribiera su final. Hay muchas formas de rendirse. La última nota en su bolsillo, el espejo guarda lo que el ojo rechazó, no era una confesión, sino ironía. No podía afrontar lo que veía reflejado, el patrón que él mismo había puesto en marcha. Siguió un largo silencio, interrumpido solo por el rítmico vaivén de la marea. Reeves se removió incómodo, como si se resistiera a romper el hechizo. Entonces, se acabó, dijo al fin. Casi respondió la señorita Marple. La señora Bartlett debe contarle al inspector todo lo que sabe, sin adornos ni exageraciones. Y después, el pueblo debe olvidarlo, como solo sabe hacerlo hablando en voz baja. El tono de Cray se suavizó, casi se tornó respetuoso. Tienes el don de encontrar moraleja en los errores ajenos. Miss Marple sonrió levemente. No es moralidad, inspector, solo reconocimiento. Uno se topa con estos patrones a menudo en lugares pequeños. Simplemente se les llama de otra manera. La señora Bartlett alzó la vista de repente, con el rostro pálido por el amanecer. ¿Crees que Dios perdona incluso esto? El perdón, dijo la señorita Marple, se parece mucho a la marea. Borra, pero solo después de revelar lo que estaba enterrado. El mar respiraba bajo ellos, y la niebla por fin comenzó a disiparse. Reeves bajó la intensidad de su lámpara, y la primera línea dorada del amanecer se deslizó por el horizonte. Miss Marple la miró de reojo, con la mirada dulce pero indescifrable. «Ya ves», murmuró, «la luz siempre regresa, aunque nunca al mismo lugar». Comenzaron el lento camino de regreso al pueblo. El aire olía tenuemente a sal y brezo, y a sus espaldas el faro se alzaba pálido y limpio, como si la historia por fin hubiera sido borrada. La señora Bartlett se aferró a su chal, el peso de su silencio se había disipado, pero la hacía sentir inestable. El inspector caminaba delante, redactando ya su informe con palabras que resultan comprensibles para las autoridades. Reeves lo seguía, silbando suavemente, ansioso por el desayuno y absorto en sus pensamientos. La señorita Marple se detuvo sola ante la puerta de su jardín, contemplando los tejados inmóviles y pálidos por la escarcha de St. Mary Mead.
Las casitas se alzaban ordenadas, inocentes de nuevo, con sus chimeneas exhalando pequeñas nubes domésticas. La vida, pensó, se dedicaba perpetuamente a ordenarse a sí misma. Un asesinato, 2, 3, poco importaba que el pueblo reanudara su ritmo de té, caridad y sutil crueldad al mediodía. Llegó a la puerta y dejó la cesta. Sobre la mesilla, junto a la ventana, estaba el pequeño espejo, limpio ahora de sal y polvo. Captó la tenue luz del amanecer y la retuvo, temblando. Por un instante, su reflejo se mantuvo allí, una mujer mayor y amable, aunque sus ojos, si se miraba con atención, revelaban algo más profundo, la certeza de que el mal rara vez era extraño, sino cotidiano y a menudo cortés. Afuera, la campana de la vicaría comenzó a repicar para la misa matutina. Miss Marple se irguió, juntó las manos y escuchó con una expresión serena e indescifrable, como el mar después de la confesión.